Síguenos por nuestras redes sociales. Estrellas TV Online presenta. Llegamos gracias a Los Tornados de Sangolquí. Junto a ti, desde 1938, en la ciudad de Guayaquil, le ofrecemos los mejores platos tradicionales y exquisitos del país. Nos encuentra en la avenida Francisco de Orellana, kilómetro 18,5, Cooperativa San Nicolás, Manzana 473, frente a Pascuales. Contáctenos al 098-0104-219 y su pedido llegará a la puerta de su casa. Los Tornados de Sangolquí, una tradición ecuatoriana, el hornado más delicioso del Ecuador. Estrellas TV Online les da la bienvenida al mejor programa donde aprenderemos y conoceremos del arte y sabor de las bebidas. Conducido por nuestro máster Edwin Gallardo Lara. Empecemos. Buenas tardes, bienvenidos al programa Estrellas TV Online. El día de hoy tenemos nuevamente aquí a nuestro máster Edwin Gallardo Lara con su programa Arte y Sabores. Bienvenido, máster. Muchas gracias, Josie, muy amable. Qué bien encontrarnos nuevamente contigo, Josie. Muchísimas gracias de estar en este tu programa. Y bueno, pues yo sé que Laurita está un poco indispuesta en este momento, pero esperemos que algún momento la podamos tener acá en los estudios. Dime, ¿cómo estás? ¿Cómo has pasado? Muy bien. Aquí estrenándome. Disculpen un poco los nervios del primer día, pero aquí. Esperemos que Laurita se mejore pronto. Yo sé que va a haber muchas personas que la van a extrañar el día de hoy, pero denme amor también a mí, por favor. Con gusto. Es un privilegio para mí, Josie, estar contigo en esta tarde. El día de hoy vamos a tener en nuestro programa los vinos rosados o claretes, ¿no? Así es. Mira, sí, muchas gracias, Josie. Hemos nosotros manejado prácticamente los tres tipos de cepas, lo que son tintos, lo que son blancos, y ahora vamos a trabajar con lo que son los vinos rosados o claretes, que en cierta manera dentro del proceso de elaboración vamos a darnos cuenta que es algo muy similar. Lo único que va a cambiar es el sabor. Pero obviamente dentro de esto vamos a trabajar justamente porque nuestros auspiciantes así lo ameritan, ¿no? Te debo comentar, Josie, que tenemos ahora un nuevo auspiciante. Fíjate, ¿te acuerdas tú del nuevo auspiciante? Sí, un auspiciante súper chévere que nos abrió las puertas de su hogar, que en este caso es su lugar donde hace parrilladas. Muy rico, sí, muy rico, buena acogida, alguien súper carismático. Y sí, podemos verlo a continuación. Sí, muy bien. Y ese justamente la marranada, en donde pues estuvimos justamente con Jocelyn. Ella fue la que prácticamente hizo de camarógrafa, y pues yo le entrevisté. Justamente vamos nosotros a dar paso la entrevista que tuvimos con Jorge allá en la marranada. Un sitio espectacular, un sitio que es colombiano, ¿no? Con un corte argentino y acá en el Ecuador. Es algo espectacular que a ustedes les va a gustar. Les va a encantar. Así Córrete. Sí, muchas gracias. Córrete, muy bonito. Jorge, ¿cómo estás? ¿Cómo has pasado? Mira, aquí visitando tu restaurante La Marranada, que es una maravilla. Bueno, gracias. Muchísimas gracias. Cuéntanos, ¿qué es La Marranada? A ver, La Marranada es una tradición en Colombia donde se reúne un grupo de personas, ¿no? Sean amigos, sea familia, y compran un marrano, un chancho, un cerdo,
y cada uno se encarga de una labor, dependiendo. Bueno, yo lo mato, yo lo pelo, usted dice, bueno, yo hago los chorizos, una otra persona dice, yo hago la morcilla con la sangre, el otro dice, yo hago los chicharrones, yo lo arreglo, y todo el mundo empieza a hacer un agape y una participación de este momento, ¿no? Entonces, es bastante familiar, digamos, bastante social tal vez. Totalmente, es algo que se ve hasta a nivel empresarial, barrial, y todo, cualquier tipo de persona lo identifica y lo puede llevar a cabo conforme a la necesidad y el momento en el que se encuentra. Interesante, Jorge, porque en realidad la parte de acá en Guayaquil, Ecuador, no lo conocíamos de esto, pero bueno, prácticamente con la marranada lo que haces es aglutinar a todos los comensales y hacer lo tuyo, seguramente. Es tratando como de traer todos esos momentos, o de pronto ahorita por el afán de las cosas que nos hemos de pronto tornado en personas muy mecánicas y automatizadas. Correcto. Y nos hemos olvidado de pronto de sacar a nuestra familia, de tener un momento con ellos, y eso es lo que tratamos nosotros de mostrar aquí en La Marranada, ¿no? De que la gente pueda llegar, sentirse a gusto, sentirse tratado como familia y poder disfrutar de los manjares del cerdo y del marrano, ¿no? Qué maravilla. Bueno, mira, es algo muy importante porque como que a veces la familia como que se dispersa un poquito, sí, y tú estás ayudando. Miren, compañeros, señores, yo les quiero presentar a Jorge. Él es colombiano y ahora está aquí en Guayaquil, Ecuador. ¿Qué tiempo estás aquí en Guayaquil, Ecuador? Bueno, la verdad yo me considero guayaco colombiano. Guayaco colombiano. Eso es lo que yo digo. Miren, ¿no? Ustedes, guayaco colombiano. Guayaco colombiano. Yo llegué aquí a la edad de 15 años. Ya, bueno. Pero he estado entrando y saliendo del país, ya. Pero me considero con nacimiento en Colombia, pero crianza, y siempre ha sido para mí es un segundo hogar. Qué bueno, Siempre he tenido como el Ecuador mi segunda casa, y por eso hemos logrado tener este proyecto y llevarlo a cabo y captar la atención de la gente, porque he podido crecer con los sabores de acá. Entonces sé cómo jugar, le sé como el truquito al guayaco, la menestra, el le mezclas un poco de lo uno con lo otro. Sí, así lo vimos, y lo vimos nosotros más o menos con las empanaditas que hace un ratico lo vamos a pasar. Es algo espectacular, esos chicharrones que son muy buenos. Cuéntanos, ¿cuáles son los platos más específicos que tienes tú aquí en el restaurante? Bueno, lo más emblemático que tenemos son, como acaba de decir el profesor, las empanadas. Son 100% totalmente, son artesanalmente hechos por nosotros, 100% de maíz morocho o maíz trillado. Tenemos los chicharrones, que son una locura, la gente los ama. Lo que es el chorizo de la casa, que es 100% de cerdo, también artesanalmente hecho por nosotros, y lo que son el toque de los frijoles o menestras que tenemos en existencia en el menú. Qué bueno. Miren, para este segmento también la marranada también se hace presente en lo que nosotros conocemos y lo que nosotros queremos presentarles a ustedes, ¿no? En el segmento de arte y sabores. Así es que oportunamente vamos a hacer una presentación en los próximos programas con Jorge, manejando la parrilla, que es algo espectacular, porque manejas mucho la parrilla también, ¿no? Totalmente, sí, o sea, soy de una parte donde es un terreno extenso de ganadería. Soy del Magdalena Medio, de los Santanderes, pero bueno, tengo una mezcla. Mi mamá es paisa, de descendencia libanés, y mi papá era santanderiano y ganadero y tenía sus tierras por el Magdalena Medio. Entonces conozco mucho de carne en Colombia, ¿no? Pero puedo de pronto tener la posibilidad de cómo explicarle en términos y en conocimiento de los nombres, los cortes que manejamos, ¿no? Para otros países de Sudamérica. Sí, eso es lo importante, que desde aquí, de Guayaquil, Ecuador, queremos hacer extensible
la invitación para que todos los países sudamericanos, al momento en que tengamos la oportunidad de visitar Guayaquil, Ecuador, vengan a la Marranada. Y los que estamos por acá, por Guayaquil, desen un paso acá a la Marranada, que realmente es algo espectacular. Tus horarios que estamos ahora por la pandemia, ¿cómo está manejándose, por favor? Bueno, seguimos acostumbrados, ¿no? O sea, en el mismo horario habitual de tipo lunch, digamos. A partir de las 11 entramos ya en función de proyección y ya empezamos a tomar pedidos para lo que es el almuerzo. Y al público, pues dependiendo, acaban de llegar unos clientes a la 1 de la tarde y los estamos atendiendo, y hemos despachado deliveries, también pick up para recoger. Y no, pues ahorita estamos para las que sea.com. Así es que, mis queridos amigos, por favor, estamos haciendo delivery, estamos haciendo pick up, estamos haciendo restaurante. Y otra cosa muy importante, como ustedes pudieron observar, la cocina es un verdadero quirófano y nada más, con la enseñanza y la pulcritud que se caracteriza a la Marranada, ¿no? Y estamos utilizando todo tipo de protocolo y asepsia como lo necesita y como tiene que ser en estos momentos. Muchísimas gracias, Jorge. No, gracias. Y bueno, los horarios sí, los permitidos por la ley, ¿no? No, por supuesto, por supuesto. Pero de todas maneras, por favor, los que hayan visto aquello de este segmento, vénganse por la Marranada, que Jorge aquí les va a recibir con muchísimo gusto. Los esperamos. Que pase bien, gracias. Muy bien, acabamos de ver a nuestro gran auspiciante, La Marranada, un poco de su historia. Y bueno, quién sabe, los volvamos a tener aquí con algún plato preparado que nos muestren los que ellos les gustan a sus clientelas. Pero sí, vamos a fabuloso, seguir. ¿no? Sí, fabuloso. Fabulosa la comida, ¿no? Es muy buena la comida. Un lugar súper adecuado para cocinar. De hecho, me encantó. Qué bueno. Muy bonito, sí, muy bonito. Sí, y, bonito y las proyecciones que tienen, increíbles. Sí, en verdad. Y bueno, ese rompe esquemas un poco, inclusive dentro de lo que es un restaurante interno, porque tiene un interno y un externo, pero está dentro de lo que es la bioseguridad, los protocolos y todo eso, como pudimos darnos cuenta. Es un lugar en donde es digno de tener muchísima confianza, en donde pues, las personas que estemos acá por Guayaquil nos demos una vueltica por la Marranada. Pero no olvidemos también que tenemos por allá lo que es los hornados de Sangolquí, que también pues obviamente es otro género de comida, que es por la comida serrana, ¿no? Pero bueno, como tenemos aquí muchísima cantidad, pues justamente tenemos aquí a los vinos que representan. Cuéntame, Joseph. Muy bien, entonces ahora sí vamos a seguir con el tema que venimos hoy, que es tan aclamado usted, máster, con los vinos. Así que vamos a seguir aprendiendo y explíquenos qué tiene ahora de interesante o de novedoso el vino rosado. Mira, Jocelyn y amigos míos, en verdad nosotros, como dije anteriormente, haciendo un poquito de recuento, en las semanas anteriores habíamos trabajado lo que es el vino tinto y el vino blanco. Y muchas de las veces el vino rosado le dejamos un poquito de lado y quizás no le tomamos mucho en consideración. Principalmente los enólogos casi no lo toman mucho en cuenta debido a que está totalmente plasmado lo que es el vino tinto con carnes rojas, vino blanco con carnes blancas, pero en realidad sabemos perfectamente que ese esquema ya no lo hay, ¿no es cierto? Pero sin embargo, pues ahora tenemos unos vinos rosados que más allá de aquello es nada más que la conjugación de las vides tintas con las vides blancas, fíjate, José, las vides tintas con las vides blancas, porque tenemos acá las características inclusive de un vino rosado y las características de un vino clarete. El vino clarete no deja de ser rosado a la final, pero simple y sencillamente lo que cambia es su proceso de elaboración al momento de trabajar. Fíjate nada más. Si nosotros tomamos como punto de referencia, por ejemplo, un Cabernet Sauvignon con un Chardonnay, pues para hacer un vino rosado muchas veces dice, bueno, pero ¿cómo lo vamos a trabajar? Pues simple y sencillamente se va a desollejar, o sea, se va a quitar el ollejo, la cáscara del vino tinto, en este caso Chardonnay que estoy poniendo como punto de referencia, y pues
vamos a desollejar aproximadamente un 75% y ese 25% nos va a dar el color que representa al color rosa de un vino rosado precisamente, ¿no? Si nosotros tomamos, Jocelyn, la cáscara, ¿no? La cáscara, el ollejo de una uva tinta y la hacemos en la yema de los dedos, vamos a notar que está un poco pintado, ¿verdad? Sí, ¿no es cierto? queda Está pintado, un poco pintadito, ¿no? Y es que justamente es el color, porque fíjate, tiene el tanino que tienen los vinos tintos, justamente es lo que nos va a dar al momento en que se haya, después de haber hecho la vendimia, la cosecha, viene al estrujamiento y obviamente pues se producen los caldos vinícolas, en donde allí entrará la primera o segunda fermentación de acuerdo sea el caso. ¿Qué te parece, José? Súper interesante. Yo sí tuve una clase de vinos. Por qué ahí. Bueno, sí, yo sé. Sí, pero justo no me acuerdo muy bien el tema, pero decían que el término vino rosado venía de Francia, no sé si es verdad, y que el término vino clarete venía de España. Bueno, muchas gracias por esa pregunta. Y sabes que me ayuda muchísimo porque precisamente viene el proceso de elaboración. Vino rosado, si bien es cierto, tenemos cepas que son francesas, ¿no? Cepas como hablamos, como el Cabernet Sauvignon, hablamos de Chardonnay, son cepas francesas en realidad, cualquiera de ellas que sean. Y el proceso de elaboración es dado precisamente en lo que es la parte de Francia, la parte de Borgoña inclusive, en donde se ofrecen diferentes tipos de vino rosado. El clarete en verdad es un tipo de vino en el cual es elaborado precisamente, ya les voy a hacer ver la diferencia, prácticamente en la zona de España y la zona parte suboccidental de Francia y España, en donde prácticamente se da exactamente en lo que es la Castilla en España. Entonces, no deja de ser un rosado, lo que pasa es que dentro del proceso va a tener el color un poco medio especial, fíjate. Pero, insisto, Jocelyn y amigos televidentes, no es que es diferente o el uno es mejor o el otro no es tan bueno. Todo lo contrario, todo dependerá muchísimo y tú sabes cuando ya a ti te gusta cierto tipo de vino, cierto tipo de caldo vinícola, en este caso el rosado, si es que te llega a gustar, ya vamos a ver inclusive lo que es vista, nariz y boca, que es lo que puede suceder, ¿cierto? Wow, bueno, ya supimos un poco de las cepas, de a qué se debe el color y a qué temperatura es adecuado tomar un vino rosado. Ya, es muy similar a lo que se trabaja con lo que es el vino blanco, ¿no? Tiene que estar a 6 a 10 grados de temperatura. Y justamente al hablar de temperatura, vamos a ver siempre y cuando esté elaborado en tinajas de acero inoxidable o después del estrujamiento puede ir a barricas de roble. Entonces, cuando hablamos nosotros de un vino rosado, en lo que decía anteriormente, mis queridos amigos, cuando nosotros tenemos una Cabernet Sauvignon, o tenemos un Chardonnay, o tenemos un Merlot, un Malbec, o un Pinot Noir, por ejemplo, que puede ir con Sauvignon Blanc, un Chenin, o con un Riesling. Un Riesling, recordarán que el Riesling es alemán, ¿no? Y mucho trabaja con las temperaturas. Entonces, trabaja muchísimo la parte de terroir. El terroir es el efecto del sitio, en donde se va a elaborar los diferentes tipos de cepas. En este caso, pues, nosotros tomamos, como dije, el 75% de lo que es el ollejo de la tinta, se le va a estrujar, ¿no? Y ese caldo vinícola lo que hace ya hacerse un tanto tumultuoso, que va a ser la primera parte en donde se va a hacer la primera fermentación, en donde ya va a dar cierto color un tanto a rosa, se refiere cuando hablamos de un vino rosado, ¿no es cierto? Entonces nos va a dar las tres características como que ya conocemos, lo que nos va a dar el color, nos va a dar el bouquet, que es nariz, y nos va a dar lo que es en la parte de la textura, que es en boca. Entonces, lógicamente, el vino rosado también lo tiene.
Inclusive, pues, si es que es en tinajas de acero inoxidable, pues será más o menos en 6 meses a 1 año, en donde se le puede considerar inclusive como un vino joven, la cual obviamente va a tener esa característica en cuanto a lo que es vista. Generalmente va a ser un color un tanto salmón, y quizás un tanto salmón, un tanto opaco, si es que es el Cabernet Sauvignon, y vendrá a ser mucho menos si es que es los otros tipos de vides tintas, ¿no? Y dando cierto tipo de matiz rosa, ¿no es cierto? Entonces estamos hablando de que las dos vides se van a juntar, se va a producir la parte del estrujamiento, vamos a tener el caldo vinícola y lógicamente la primera o segunda fermentación cuando es en acero inoxidable. Cuando el enólogo decide en que tiene que ir a barricas de roble, considerando de que es un vino bastante agradable, bastante excelente, me atrevería a decir, por ejemplo, que podamos hablar un merlot con un chenin blanc, por ejemplo, en donde va a ser un tipo de rosa, un color rosado, o un vino rosado, un tanto semiseco, ¿no? O semidulce, inclusive cuando hablamos de moscatel, y se transforma o se puede ir, mejor dicho, a las barricas de roble. Cuando se va a las barricas de roble, podrá darse el tiempo de guarda allí aproximadamente 6 meses y hasta 2 años o 3 años, en donde ya viene el proceso de lo que es envejecimiento. Fíjate, de todas maneras, estamos hablando que ese vino sí tiene cuerpo, es decir, ¿por qué? Porque tiene las vides tintas, ¿no? Las vides tintas que tiene la parte del follaje. Fíjate. ¿Quieres saber lo del clarete? No solamente tenemos vino rosado joven, sino también tenemos de guarda o de reserva. Por supuesto, hay reservas o grandes reservas. Fíjate que en esto me haces de acuerdo algo muy importante. Vale la pena mencionar acá en Sudamérica, en lo que es Chile, hay una casa vitivinicultora muy conocida en el mercado, ¿no? Obviamente sin dar nombres para que no haya propagandas al respecto, pero es una casa muy conocida chilena que todo el mundo hemos tenido la suerte de haberlo pues catado y probado. Tiene unos vinos rosados espectaculares, en donde trabaja muchísimo con lo que es el Cabernet Sauvignon o trabaja con lo que es el Carmenier. Es un vino, el Carmenier con un Riesling o el Carmenier con un Albarino, que es blanco. Entonces, lógicamente es un vino sumamente suave, sumamente elegante, sumamente aterciopelado. Es decir, un vino que tiene, cuando hablamos de un vino más alto, en este caso un Cabernet Sauvignon, un Merlot, un Malbec, o un Chardonnay, un Sauvignon Blanc, un Chenin. Lógicamente estamos hablando de que es un poco más alto. No en relación a un vino blanco o un vino tinto, no, un vino rosado. Es por eso que el vino rosado dice, mira, puedes maridar con lo que tú quieres. Pero tiene su razón de ser, fíjate, porque obviamente si es que nosotros vamos a tener la experiencia de girar en la copa, mientras está al grado de temperatura de 6 a 10 grados, al menos 3 o 4 horas antes de beberlo, pues lógicamente toda ese aroma, ya sea de acero inoxidable o sea de las barricas de roble, en donde va a absorber el sabor de la madera, fíjate, absorbe mucho el sabor de la madera y va a dar un olor, hablamos de olor, un olor un tanto pues frutal, un tanto quizás de especias, nos va a dar un poquito quizás a canela, a melón o pues al durazno que conocemos acá en el Ecuador, ¿no? Y lógicamente pues tenemos que saber diferenciar. Yo siempre a mis alumnos en algún momento, Jocelyn, y tú fuiste mi alumno en algún momento, pues les hago recordar que primero debemos cortar la fruta, porque a veces no sabemos el olor que representa el oler, por ejemplo, una frutilla, o el oler un melocotón, o el oler una toronja, ¿no es cierto? Muchas de las veces nosotros lo comemos, lo disfrutamos, pero no le olemos. O sea, la parte del olor es fundamental, porque la parte del olor se combina totalmente con lo que es el sabor. Y eso va directamente pues, a mis conocimientos y puedo identificar.
Eso también lo que pasa en cualquiera de los vinos tinto blanco, en este caso el rosado, porque el momento en que tú le percibes el rosado, obviamente te va a oler a fresa, te va a oler a frutos rojos, etcétera. Pero hay una característica del vino rosado que está en acero inoxidable. Siempre va a tener un cierto tipo de dejo, te hablo en boca, un tipo de dejo un tanto alcohol, o sea, un grado alcohol entre comillas, se le va a sentir un poco más fuerte, quizás un poco, no digamos astringente, sino un poco acidoso, precisamente porque no tiene sabor a la madera, ¿verdad? Entonces, se identifica por sí solo, date cuenta, se identifica el rosado, igual que las otras cepas, igual tintos o blancos se identifican, ¿verdad? Ahora, ¿qué te parece si hablamos de lo que es clarete? ¿Sí has entendido lo de los vinos rosados? Muy Cuéntame. entendido. De hecho, aquí a nuestros auspiciantes, a las personas también que nos ven, es muy cierto lo que usted dijo. Sirve de mucho. Me acuerdo que en una clase nos mandaron al mercado. Entonces, como usted dice, oler la fruta, eso nos va a ayudar mucho a distinguir el olor de un vino. Perfecto. Tanto cuando lo tenemos reciente a cuando lo estamos moviendo, que no me sé los términos muy bien, y lo leemos. Pero sí, sirve mucho oler, degustar bien la fruta, sí. Perfecto, ¿no? Y eso justamente lo que tú acabas de decir, justamente son los tres sentidos, vista, nariz y boca, para los tres elementos, ¿no? Que es color, bouquet y textura. O sea, son los tres elementos del vino con los tres elementos de tres sentidos que nosotros tenemos que identificar. Mira, ahora el clarete. El clarete, pues simple y sencillamente es algo muy similar al vino rosa, pero el proceso de elaboración es totalmente diferente. Fíjate, se toma, voy a poner como punto de referencia un merlot y vamos a trabajar un albariño, vino cepa blanca, cepa tinto, merlot y albariño cepa blanca. Las dos se va a dejar sin ollejos, o sea, se va a quitar las cáscaras y queda prácticamente, si tú recordarás, si tú sacas la parte del ollejo de la cepa roja, de la cepa tinta, prácticamente la pulpa te queda un tanto verde, ¿recuerdas? Sí, te queda un tanto verdosa. Exacto. Le quitas totalmente, 100% se le quita para el clarete y las dos vides, la tinta y la blanca, aparentemente entran al estrujamiento. El momento que entra en el estrujamiento se convierte en mosto, por supuesto, y entra la primera fermentación. ¿Y qué crees? Ese ollejo que nosotros teníamos allí, que es el tinto, lo irán poniendo de a poco, pues cuando está en el proceso de elaboración, en la primera fermentación, justamente en el mosto. Es por esa situación que el clarete se le siente un poquito más oscuro, sin dejar de ser rosado, más bien tirando un poquito medio canela para tener algo de idea del color, y se le va a sentir un poquito quizás fuerte, por así decirlo, ¿no? Quizás un tanto astringente, precisamente porque tiene un poco más de tanino, o sea, del color, y posiblemente es dentro del proceso de elaboración es totalmente diferente a la anterior. Pero cabe mencionar, mira, que el proceso de elaboración tanto del uno como el otro no tiene absolutamente nada que ver en cuanto a la calidad del uno y del otro vino. Hablo de los vinos rosados, ¿no es cierto? Porque cada uno de ellos tiene su característica totalmente diferente. Tú hablaste algo muy importante. Es tan importante saber y reconocer el olor y el sabor de la fruta para nosotros poderlo identificar. Porque si nosotros no la identificamos, esa es una de las partes justamente de la cata, de decir a qué huele tal vino, sea blanco, tinto, sea en este caso rosado, que es la fusión de dos tipos de vides. Entonces, lógicamente, ¿a qué me va a oler? ¿A qué me va a saber? ¿A qué me va a mirar en cuanto a vistas se refiere? En cuanto a del clarete, al momento de que nosotros lo movemos o lo bamboleamos, lógicamente vamos a ver que se va a dar un tono un tanto medio amarillento, casi amarillento, tirando un poco a rosa.
¿no es cierto? No sé si me hago entender, un tanto amarillento tintando a rosa, o sea, si tú le dejas quieto, se te ve rosa prácticamente trasluz, ¿no, verdad? Pero un poco oscuro en realidad. Y lo que es en nariz, como decía, pues el vino rosado te va a dar un poco a lo que es mango, un poco a lo que es durazno, a lo que es frutilla inclusive, ¿no? Y quizás un poco de mora que te puede dar en cierta manera ese tipo de olor. Y en cuanto a lo que es el clarete, pues te va a dar un poco más fuerte, te va a dar un poco de canela, te va a dar un poco de humo, te va a dar un poco de lo que es especias, inclusive quizás un poquito de lo que es pimiento, ¿no? Pimiento rojo, y pues un poquito áspero inclusive. Ese es el proceso de elaboración que les había manifestado. Y cuando hablamos nosotros en boca, te hablo del vino rosado, le vamos a sentir bastante suave, bastante agradable, muy limpio, muy gordo hasta cierto punto, como un vino se refiere, es decir, un tanto gordo, un tanto abombante, pero agradable a la vez, ¿cierto? Y en cambio el clarete sí nos va a dar un poquito de acidez, un poquito de su textura un poquito fuerte, tirando un poco como a grado alcohol, que exactamente no es grado alcohol, sino da esa sensación como que está un poco de grado alcohol. Tú le pones el clarete, le vas hacia la parte de atrás y las glándulas salivales pues comienzan a aflorar. Pues precisamente es por la acidez que tenemos, y tú sabes que, mija, que las glándulas salivales en la parte posterior justamente es del amargor. Ese es el clarete. Y ustedes dirán, bueno, ¿cuál de los dos, insisto, es el mejor? Digamos que los dos, porque todo depende justamente de qué es lo que te guste. ¿Te gusta el clarete o te gusta el vino rosado? Porque hay muchísimos, ¿no? Hay vinos rosados que son secos, semisecos, dulces, semidulces y lógicamente dulces, que muchas de las veces hay. Que esos son para los postres, ¿no? Y ahora veamos la parte de maridaje. ¿Qué me dices del maridaje? ¿Qué puedes creer que sea el maridaje? Tú que has estado en la escuela. Bueno, usted dijo, ¿no? Los postres, ya que, bueno, yo estuve leyendo y también dicen que es un vino súper suave. Entonces, como usted dijo, al ser suave lo puede acompañar un postre, pero si me pongo a pensar un postre, mister, ¿qué dice un tres leches? ¿Tú sabes hacer postres? Dame un postre. Yo sé hacer postre. ¿Qué tal sería este vino? Porque usted me dice que el clarete es como que un poquito más ácido que el rosado. Sí, así es. Ya. Y si hacemos una mousse de chocolate que es súper dulce, cremosa, ¿cómo se llevaría con un clarete? Se llevaría muy bien. Fíjate que al ser un poquito acidoso, tú sabes perfectamente, dependiendo muchísimo del tipo de chocolate que tú vayas a manejar en el postre, ¿no? De pronto tú haces, bueno, yo no sé mucho, pero yo te hablo dentro del aspecto de esto, tú eres más experta que yo, ¿no? Si es que haces, por ejemplo, lo que es un chocolate de 75 o chocolate amargo, no sé cuál sería el proceso de elaboración, pero iría muy bien un clarete, fíjate. Y si es que tiene bizcocho dentro de aquello, pues iría mucho mejor para desaborizar un poco al momento de regarlo, ¿no? Alguna vez creo que hice contigo eso, en donde ponemos nosotros en el postre y vamos a desaborizar. Es algo espectacular. Una cosa es que tú lo vayas a catar masticando y lo pongas, ¿no? Para que lo puedas saborear las dos partes a la vez, lo que es el caldo vinícola y lo que es el postre. Ahora, estamos hablando de un demi-sec, por ejemplo, un vino rosado, pero también podemos hablar de un dulce, ¿no? Un dulce que tranquilamente puede ir un verdejo, por ejemplo, en blanco, ¿no? Y un en tinto se me va el nombre de un vino, como es Pedro Jiménez, ya me vi, Pedro Jiménez, yeah. que es sumamente dulce, que puede ser pues justamente lo que va perfecto, ¿no? Ahora, rompiendo esquemas, mi querida Josie, vamos a darnos cuenta de que no todos los vinos tienen exactamente el maridaje que corresponda, sino es el gusto de cada persona. Por ejemplo, si es que a ti te gusta el Merlot, ¿no?
como alguna vez la platicábamos con Laurita, que a ella le gustaba el merlot por sus características organolépticas, lógicamente, pues, si a ella le gusta el merlot y quiere maridar con el de chocolate, puede ir bien. Es más, un Cabernet Sauvignon va perfecto con chocolate, te cuento. Wow, eso sí, no sabía. ¿Sabe que aprovechando lo que tengo aquí, le voy a hacer una consulta, ¿no? Yo, como sabe usted, yo hago postres, ¿no? ¿Sí? Y, bueno, se nota, estoy rellenita. Pero bueno, yo hago macarons. Y yo me acuerdo que en una clase nos tomaron de prueba un postre, como usted dice, combinarlo con un vino. ¿Ya? El que nosotros quisiéramos. Ya, y yo me acuerdo, no me acuerdo bien qué cepa, no me acuerdo, pero yo me acuerdo que elegimos un vino, fue un demi-sec rosado. Perfecto. Ya. Y lo combinamos con un macaron, que si mal no recuerdo era de colada morada. Ya, a ver, para que nuestros televidentes, ¿qué es el macaron? Ya. Bueno, claro. El macaron es un postre de origen francés, ¿no? Que es una galletita como un suspiro, digámoslo así, para la gente que nos ve, como un suspiro, es la base de un suspiro, pero tiene harina de almendra. Entonces, cuando en boca es dulce y chicloso y crocante. Perfecto. Y suave, tiene todas las texturas de un postre, normalmente tiene 2 capas, y en medio un relleno de lo que usted desee. Perfecto. Ahí justamente estas maridajes y similares características para que pueda enlazar casi en el maridaje que tú acabas de decir, macarrón. Fíjate, o sea, no es cosa del otro mundo, sino darle el correcto movimiento y el correcto saborización y la parte organoléptica. Tú acabas de decir aquello y sin duda que debe haber quedado bien. ¿Lo degustaste esa vez? Bueno, no pude porque a mí me pusieron las notas mis compañeros. Entonces no pude probarlo, pero yo sí soy fan de los vinos rosados. De hecho, no he probado hasta ahorita un clarete para hacer novedad, pero sí he probado rosados y a mí me encantan los de mi set. Son riquísimos. Mira, el claret es un vino español, ¿no? El claret tengo entendido que viene de la casa Torres, en donde yo tuve el gusto de estudiar justamente la parte de enología. Tiene unos clarets espectaculares, espero que sigan produciendo. En realidad no he visto aquí en el Ecuador, ¿no? Puedo equivocarme, pero realmente no he buscado, ¿no? Posiblemente aquí en Guayaquil sí podríamos encontrar un clarete por allí, no sé. Pero un demi-sec o un seco, ¿no? Irá perfectamente bien, ¿no? Que va con los postres. Y para lo que es el maridaje, inclusive puedes ir, mira, con diferentes tipos de procesos de manjares, que hablamos agridulces, por ejemplo, hablamos de pescados, hablamos de carnes inclusive. Hay uno que se lleva bastante bien, que es, no sé si me haces acuerdo, es un guisado húngaro, se me fue el nombre, no te acuerdas, pues vea gastrónoma. Bueno, pero obviamente pues, bueno, que no voy a acordar, es un guisado húngaro que va perfectamente bien con un vino blanco o un vino bastante suave con un carmenier, por ejemplo, el tinto, y un vino rosado seco, por ejemplo. Va perfectamente bien. Hay muchas personas que dicen, bueno, si es que no tienes vino blanco o vino tinto, bueno, ándate con el vino rosado, no, va bien. No es que el vino rosado reemplaza a los otros, es que es el gusto, como tú acabas de decirlo, Josie. Tú dices, bueno, yo soy fan de los vinos rosados, porque precisamente es muy suave, es muy agradable, es muy sensible, es muy pasional, ¿no? Es bastante pasión que le llaman al vino rosado, le sientes mucho más riquísimo, ¿no? Obviamente el clarete quizás te va a subir un poquito más de tono en cuanto en boca, pero no pasa absolutamente nada. En cuanto a lo que es la parte de maridaje, tanto el uno como el otro, podemos trabajar, como te dije, en postres, o podemos trabajar con pollos, podemos trabajar con quesos, podemos trabajar inclusive con diferentes tipos
de carnes, guisados, ¿no? Este guisado húngaro, que no me viene a la cabeza el nombre, ¿no? Que es muy común. Y lógicamente, pues, cierto tipo de guisos que puede manejarse. Pato, por ejemplo, va perfecto. Pato. Hablamos de ternera, va perfectamente bien. Y cerdo. Cerdo es espectacular, ¿no? Cerdo es espectacular. Como uno quisiera que algún momento podamos combinar como es en hornados de Sangolquí, pues un hornadito que nosotros podemos combinar allá en Guayaquil con un vino rosado seco, quedaría perfecto, fíjate. Y sabe que los vinos rosados no son tan usados, pero como usted dice, normalmente le dicen, el vino rosado son para jóvenes. Pero bueno, sí, tienen esa idea. Sí, y no son tan usados, no. Los rechazan a los pobres. No, dicen que los vinos rosados es para los jóvenes y los vinos tintos para los viejos. Bueno, tal vez será por el color, fíjate, porque es color rosa, un poquito más alegre, un poquito más distraído, un poquito más abierto. El vino tinto en verdad es un poco, es oscuro, ¿no? Es un poco más, digamos, tradicional. Es un vino que tiene muchísimo tiempo de vida y subsistencia. Y el vino blanco, digamos que más bien es un tanto abierto hasta cierto punto, ¿no? Pero a pesar que tiene sus diferentes tipos de alto y bajo en cuanto a su parte organoléptica. Pero el vino rosado, bueno, si dicen que son para los jóvenes, pues para los jóvenes será, no hay ningún problema, ¿no es cierto? Pero es de tu gusto también, ¿verdad? Claro, es de mi gusto, pero también sé de personas de mi edad que no prefieren un vino tinto o un vino blanco, como usted dice, depende mucho de los gustos de las personas. Pero, ¿qué me dices tú, yo, si tú eres tan jovencita? Pues ya los jóvenes como que ya están entrándole un poquito al conocimiento del vino, ¿verdad? Porque ya has pasado la escuela, ¿verdad? Ya la verdad es que cuando yo ingresé, usted mismo sabe, yo recibí clases con usted de lo que eran bebidas alcohólicas, o sea, cócteles, bebidas alcohólicas, cócteles, ya. Sí. Y cuando iniciamos, yo recuerdo que yo no tomaba, o sea, de hecho yo nunca he tomado, no lo debo confesar, a mí no me gusta mucho tomar licor. No sé por qué. Y yo todos los cócteles que usted hacía, yo los regalaba, usted me retaba. ¿Ya? Pero cuando llegué a la clase de vinos, me llamó mucho la atención el estudio de él. Como usted dice, como una simple copita con un vino puede llegar a tener tantos sabores. Entonces, todos mis compañeros disfrutaban harto esa clase. Estamos hablando que éramos jóvenes de entre 18 a 21 años. Así es. Entonces nos gustó mucho el conocimiento que nos daban acerca de los vinos, lo disfrutábamos. Creo que con usted, bueno, yo no pude asistir a esa clase, pero con usted hicieron vino casero. Sí, hicimos vino artesanal, sí, recuerdo. Ese mismo, sí. Después hicimos una sangría, recordarás. Sí, la sangría riquísima. Ya vieron la anterior vez, pero súper rica. Muy bien, fíjate, en realidad cuando hablamos de vinos, mi querida Josie y amigos televidentes, hablamos de una experiencia. Cuando hablamos de vinos tintos, blancos o rosados, y después que la próxima semana les ofrezco pues los vinos espumantes, los vinos espumosos o champán. ¡Qué rico! ¿No? Eso es espectacular, eso también es otro mundo diferente. Lógicamente pues estamos hablando de que es una experiencia espectacular, ¿no? Y nosotros que conocemos algo al respecto, en una cena, en un almuerzo, tenemos que hacerlo inolvidable. Una buena comida, un buen servicio y un buen vino para recordar toda la vida. Sí, la verdad que sí, para acompañar un vinito, la verdad es que hay de todo, así como se dice, podemos acompañarlo con queso, dependiendo cuál, y si te gusta ya no importa la marinada, pero toma un vinito. Y lo importante es conocer el vinito. Conocerlo como lleva a su boca. Exacto, saber qué vino vamos a tomar, saber qué es lo que vamos nosotros a manejar. Porque sabe que hay veces que a las personas no les gusta el vino porque dicen que es muy fuerte o porque es muy ácido, pero como usted dice, hay que cuidar mucho las temperaturas de un vino. Muchísimo. ¿No? Y más que todo, yo sé, estamos hablando de un vino tinto que posiblemente sea un poco acidoso, un poco astringente, y hay que manejar nuestra temperatura y hay que saber qué tipo de cepa, y más que todo al cliente, si es que no conoce, si es que no tiene experiencia,
si es que no tiene ningún tipo de conocimiento, perdón la redundancia, hay que saberle dar el tino que corresponda. Y eso es importante, por eso dije hace rato, Josie, cada vino, o sea, cada vez al beber un vino, cualquiera que sea estos, pues siempre es una experiencia nueva, porque obviamente el vino está igual que, como suelen decir los grandes enólogos, los maestros de cava, el vino es como la mujer, es una verdadera experiencia y nunca se sabe qué experiencia va a tener. ¿Qué te parece? Claro, pero sabes que los vinos de reserva son muy ricos, sin importar cuál sea, porque son súper suaves en boca. Los vinos tintos finos viejos, por supuesto. Sí. Vinos tintos finos viejos en tinto, ¿no? Por supuesto. Ajá, en tinto, ¿no? En tinto, pues lógicamente, mientras más tiempo está en la botella, va a seguir envejeciéndose mientras se hace su sedimentación. Y no sé si también por ahí nos explica, o aquí aprovechando lo que me llegó una pregunta, por ejemplo, ¿cómo guardar un vino para que uno mismo lo haga de reserva? Por ejemplo, yo compro una botella de vino y mi mamá lo quería dejar ahí, al ambiente, de reserva. Pero, mister, ¿se puede hacer eso? Bueno, el vino de reserva es un proceso de elaboración, hablamos de tinto, es un proceso de elaboración que llega a ese punto. Al hablar de reserva es porque ha tenido muchísimo tiempo de guarda en una barrica de roble. No le podríamos hablar, por ejemplo, un vino joven de 6 meses, 8 meses, 1 año, en que tú, por ejemplo, lo dejes en la botella y se convierta en el reserva. Hasta donde tengo conocimiento no es eso. No. El vino ya está hecho y ya está elaborado. Obviamente, pues vamos a tener muchísimo cuidado de conservarlo, si no lo has tomado, de conservarlo, ponerle el mismo corcho al revés, que entra perfectamente bien, y le vamos nosotros a mantener en una temperatura normal. Los Hornados de Sangolquí, junto a ti desde 1938, en la ciudad de Guayaquil, le ofrecemos los mejores platos tradicionales y exquisitos del país. Nos encuentra en la avenida Francisco de Orellana, kilómetro 18,5, Cooperativa San Nicolás, Manzana 473, frente a Pascuales. Contáctenos al 098-0104-219 y su pedido llegará a la puerta de su casa. Los Hornados de Sangolquí, una tradición ecuatoriana, el hornado más delicioso del Ecuador. En cuanto al vino tinto, mi querida Josie, muchas de las veces las personas piensan que guardándole en una botella y dejándole el tiempo que suceda, pues va a transformarse en envejecerse en la misma. Hay vinos que sin necesidad de degollarle o descorcharle, puede ser que se sigan envejeciendo, pero siempre y cuando hayan tenido ese proceso. Cuando es un vino joven, no necesariamente tiene que tener un proceso de envejecer. No necesariamente. Lo que sí vale la pena mencionar es que si es que nosotros bebemos un vino, no vas a tomarlo ese día, lo vas a tomar el día siguiente, pues obviamente podrás tú consumirlo hasta 2-3 días sin ningún problema, ¿no es cierto? Pero siempre y cuando vamos a tener, de todas maneras, la prolijidad de que ese vino va a tener cierto tipo de cambio, por supuesto. Igual que una fragancia, de primera fragancia te la pones fabuloso. Si le dejas ahí abierto, te va a seguir siendo la fragancia, pero ya no tan fuerte como la primera vez. Algo similar sucede con el vino, ¿no? Entonces, ¿cómo le guardo? ¿Cómo le tapo? Le degüellas, sacas el corcho, das la vuelta y le vuelves a poner aquí. Nada más. Y cubres nada más lo que es la temperatura en cuanto a lo que es temperatura a medio ambiente. Eso no pasa, perdóname que te corte, eso no pasa con lo que es el vino blanco, por favor, ni con el vino rosado, ¿no?
Eso sí, es diferente al vino tinto. El vino blanco, el vino rosado, pues sí tenemos que consumir, ¿no? Mister, disculpe que le vaya a preguntar esto, que justo ahorita hablándome de guardar vinos y todo. Por ejemplo, en una prueba que nos hicieron, nos pusieron vino en copas negras. Sí. Ya. Bueno, eso es, sí, ¿qué pasó? Para obviamente distinguir qué era, ¿no? Exacto. Las copas negras precisamente es después de cuando ustedes, los estudiantes, ya han tenido cierto tipo de conocimiento para que tú puedas identificar cada una de las cepas, ¿no? Y les puedas dar la valorización. Hay parte sí, de la pero parte ese día hubo un pequeño inconveniente, ¿no? Digamos, hay alguna diferencia, obviamente hay diferencia, pero digamos que tenemos un vino tinto o cualquier vino que nos hayan puesto en las copas, ya no me recuerdo. La primera persona, obviamente el vino está recién salido a su temperatura y todo, y cuando lo vas a oler, porque solo había que olerlo. Bueno, en las copas, entonces después de un tiempo, digamos que éramos 20 personas, la persona número 19, que le toca oler el vino, ¿puede distinguir más rápido qué cepa es? ¿O qué olor da? Sí, escúchame tantito. Siempre vamos a necesitar de que el vino tinto principalmente tiene que tener un tiempo de oxigenación. Siempre. En todo caso, pues se ha de haber hecho en la decantadora, por ejemplo, ¿no? Eduardo les ha de haber enseñado la decantadora, no como decantar y todo eso. Uh-huh. Y las copas negras, lo que tú me hablas, precisamente, el último estudiante, el número 29, por decirte algo. Sacó 20, pues, ¿no? Sacó 20, perdón. Entonces, lógicamente, va a poder identificar quizás mucho mejor las partes organolépticas en primero. Eso fue trampa, entonces. Porque el vino se va abriendo mucho más en cuanto a lo que es la parte de olor, ¿no? Va abriéndose. Y la copa negra precisamente tiene aquello, porque si tú le bamboleas, no da la experiencia en cuanto al color, pero sí al sabor y la parte, pues, la textura. Eso sí, entonces tú le manejas lo que es la parte de olor y la parte del sabor. Eso sí, y le puedes identificar, ¿verdad? Le dio una pelea, mister. Eso es una pequeña trampilla, pero obviamente es precisamente para que tú puedas identificar de un vino tinto, de una cepa a otro tipo de cepa. Hasta ahora hay una disputa en eso, mister. De por qué la última persona sacó 20. El vino, mi hija, siempre hay problemas de discusión porque la enología es muy amplia, la enología es un universo muy grande y muchas de las veces los enólogos o los sommeliers muchas de las veces dicen que quieren tener la palabra, pero esto es tan amplio, es tan grande que o puedes tú decir eso fue injusto o puedes decir que fue justo. El vino a veces nos mete en gravísimos problemas porque cada uno de nosotros creemos tener la última palabra que no lo es. Yo estaba en clase media. Yo no saqué ni bueno ni malo. Bueno, pero lo importante es que has aprendido y eso es lo importante. Sí, mister, y mira, súper interesante el día de hoy. Gracias. Aprendimos, obviamente, de los vinos rosados, del clarete, sus diferencias, cómo son hechos, los sabores, las cepas, un pequeño resumen. Y bueno, la próxima semana lo vamos a volver a tener aquí en Estrellas TV Online para las personas que aman su programa Arte y Sabor. Gracias. Sí, muchísimas gracias. Así es, yo sí. La próxima semana, Dios mediante, estaremos acá para ofrecerles lo que son el champán, vinos espumosos o vinos espumantes, ¿no? Y pues ese mundo del champán también a veces no lo entendemos y es un proceso súper interesante. La próxima semana, sin duda, lo vamos a ver, José. Sí, es un tema súper interesante y más que todo también vamos a ir a ver una denominación de origen, si mal no recuerdo. Sí, es con denominación de origen. Ya, entonces sí, ahí vamos a aprender un poco que también hasta el día de hoy creo que no sabemos utilizar bien el término y es un tema súper importante. Sí, denominación de origen, acuérdate de eso para la próxima semana, para hablar un poco de la denominación de origen.
DOP, Denominación de Origen y Producción. Ese es algo muy importante, ¿no? Ese es algo La muy próxima importante. semana va a estar interesantísima, chicos, así que no se la pierdan. Vamos a estar aprendiendo más con usted y aprovechenlo porque créanme que es un gran profesor. Además, mi querida Jocelyn, voy a hacer acuerdo algo muy importante, ya que estamos hablando de vinos rosados, vinos blancos y demás. Tenemos un nuevo auspiciante que la próxima semana lo vamos a tener acá. Y es un ícono aquí en la ciudad de Guayaquil, es la famosa hueca de Gus Concha. Su primer lugar lo tiene en Sauces 9, si no me equivoco, ¿no? Sí, en el mercado. Sí, en el mercado Sauces 9, que él lo va a decir obviamente, y ahora está en el mercado del Río, en el Malecón 2000. Entonces, mis queridos amigos, la próxima semana tenemos otro auspiciante espectacular, que justamente fue el ganador el año pasado de Raíces Internacional aquí en la ciudad de Guayaquil, uno de los mejores festivales aquí en el Ecuador. Así es que, ¿qué te parece, Jocelyn? Ya tenemos nosotros prácticamente 3 géneros comestibles. Comida ecuatoriana, o sea, serrana. Tenemos lo que es la marranada con las carnes, tipo colombiano, argentino. Y ahora, pues, los mariscos con Gus Concha. ¿Qué te parece? Estamos completos, nos faltan por ahí unas simples cositas, pero nos estamos completando. Nos estamos Van a venir nuevos auspiciantes que les va a gustar mucho a la gente. Un poco de pancito, un poco de tortitas por allí, algo que tú sabes hacerlo para poder complementar el maridaje. Así es que, mis queridos amigos, muchísimas gracias una vez más. Nos vemos la próxima semana y no olviden, por favor, los que estamos en Guayaquil, tenemos las carnes de las marranadas y pues el hornado Sangolquí, ¿no es cierto? Y pues lógicamente los mariscos con Gus Concha. Muchas gracias. Gracias, Jocelyn. Muchas gracias y pasen muy bien, Máster. Que pasen bien. Buenas tardes. Que pasen bien. Síguenos por nuestras redes sociales. Estrellas TV Online les da la bienvenida al mejor programa donde aprenderemos y conoceremos del arte y sabor de las bebidas. Conducido por nuestro máster Edwin Gallardo Lara. Estrellas TV Online.